Hola, buenas tardes. Bueno, aquí empezamos este vivo de hoy, donde vamos a hablar del sacrificio y de la víctima junto a Marisa Ruiz. Así que voy a ver cómo os vais conectando. Hola, Celine. Mira, Marisa ya se ha unido y ahora va a hacer la petición para poder entrar en el live y que podamos hablar de este tema que nos parece tan interesante. Además, en estos momentos donde nos toca brillar, donde nos toca ser nosotros mismos. Hola, Marta. Hola, Carmelina. A ver, Marisa dice que no le deja, pues voy a pedirte yo. eh, a ver, voy un momentito a invitar a Marisa. A ver, aquí no. Vamos a invitar a Marisa y a ver si se puede unir así. Los temas del directo. Ahora Ya, sí. sí. Estaba ahí en plan como los niños, toin, 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 no me dejaba entrar. Hola Laura, hola, muy buenas a todas, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la calor? Bueno, la verdad que dentro de todo lo estoy llevando bastante bien, pero creo que estamos todos un poco como apachurrados, ¿no? Del calor, porque literalmente te afecta hasta el cerebro. Mi Sí, pareja lo decía, dice, yo después de comer, dice, me cuesta, dice, porque noto que todo está al ralentí, ¿no? Pero por lo totalmente. demás, bien. La verdad es que sí, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pasando estas calores y además, claro, a nivel astrológico, ¿no? Con este Leo en el sol de Leo, ¿no? Que también es esta energía de fuego, ¿no? Es como que Sí. todo se está quemando, ¿no? Y mañana es luna llena. La luna llena además Una es la llena en de... Acuario. Ujú. Exacto, en Acuario además es que tiene un nombre específico que no me sale, como Santurión o Centurión o algo así. Y también se ve que viene potente. Pero bueno, ahora llevamos un tiempo que energéticamente, pues un poco lo que el texto que tú ponías, ¿no? Cuando anunciabas el vivo, se nos está pidiendo ya pues esa toma ya conciencia, ¿no? Ese ya responsabiliza totalmente de ti, de tu existencia aquí, ¿no? Lánzate, atrévete, besa por tus sueños. Y quien se mantiene como que todavía se pelea, se mantiene un poquito todavía en el status quo, pues se le está prestando, se le Claro, está apretando, porque bueno, yo soy la primera que soy el primer ejemplo. En mi caso, yo necesité que la vida me pusiera en situaciones extremas de alto sufrimiento para yo realmente dar el paso de permitir romperme para poder realmente luego pues coger ese puzzle y decir, vamos a ver, pero qué piezas son mías, qué piezas no son mías y sobre todo quién soy yo en esencia, ¿no? Quitándome todos estos pegotes que vamos adquiriendo a través de la crianza, la educación y todo, ¿no? ujú, Entonces, bueno, a veces necesitamos que el sufrimiento aumente, como la olla express, ¿no? Que haya más presión, 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 porque si no, la inercia es la que estira, es la que tira y la que te hace simplemente pues hacer cada día lo mismo, repetir las mismas acciones, estar en el mismo lugar, en el mismo trabajo, con los mismos hábitos, etc, etc, etc. Entonces, esto también lo quiere ser dicho ahora porque creo que muchas personas notan que están quizás aumentando las dificultades o los conflictos, etcétera, pues que las invito a que lo vean quizás como una oportunidad. Realmente mi experiencia siempre son, en mi experiencia ha sido siempre oportunidades. totalmente. Y de ahí el tema, ¿no? Que hemos decidido de hablar hoy, ¿no? De ese sacrificio y víctima, porque muchas personas ahora también tienen esa sensación de, Sí. pero si yo lo hago todo, pero si yo soy muy buena, pero si yo, mira lo que me está pasando. ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Verdad, Marisa? Que tenemos muchas personas así en consulta, ¿no? Mm, Pero si yo lo hago todo, pero si yo soy perfecta, pero si es que me entrego y yo me sacrifico y hago estas cosas, ¿no? Entonces, eh,
el rol de víctima, una de las primeras cosas que tú me dijiste y que sabemos, ¿no? Es que el victimismo te paraliza. Y por eso no entras en acción, no vas allí hacia donde tú quieres. Y entonces en el momento que tú no tomas acción, la vida ya te va a hacer que te muevas. Exacto. La no acción realmente también es una decisión, es una forma de acción, aunque no lo parezca, ¿no? Pero realmente es una forma de acción. Y la cuestión es que si hay una constante en la vida y en el mundo, es que nada permanece. Nada. Todo cambia. Todo cambia absolutamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que tú te vas a lo mejor a vivir fuera o te vas un año de Erasmus y esas cosas y luego vuelves y ¡oh, ostras, esta tienda no estaba, esto no sé qué, esto no sé cuántos! Esa es la constante. La constante es el cambio. Y claro, ahí está como la paradoja, ¿no? Que la constante es el cambio y al mismo tiempo tenemos una mente que tiene como una programación anticambio también. Entonces, bueno, digamos que ahí se une un poco todo. La cuestión es que si estamos en parálisis, como el arquetipo, digamos, el arquetipo de la víctima, yo hablo un poquito de arquetipos, hay quien habla de energías, al final para mí es un poco como el mismo perro con diferente correa, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos en cierta manera los mismos arquetipos. Todos tenemos dentro a una guerrera, todos tenemos dentro a una Afrodita, todos tenemos dentro, todas y todos, ¿no? Todos tenemos dentro a una víctima, a una salvadora, a la rabiosa también, a la reivindicativa. O sea, que todos esos arquetipos están dentro de cada persona y para mí es como una receta. Es cuánto tienes de cada, ¿no? Cuánto porcentaje hay. Y en como todas las recetas, hola Guiomar, como en todas las recetas, lo que es necesario es que haya un equilibrio. Y entonces, como todo, cualquier arquetipo no es que sea ni bueno ni malo, sino se trata de cuán de presente y de cuánto, digamos, cuánto está abarcando. Otra manera en la que a mí me gusta expresarlo es que dentro de nosotras tenemos pues diferentes voces, diferentes personalidades y esas diferentes voces y personalidades lo que necesitan es una buena gerente, ¿vale? Ay, eso me encantó, el vídeo del otro día, lo de la gerente me encantó. Repítenoslo, Marisa. Vale, pues lo repito. Entonces, aquí es porque, bueno, desde el coaching que yo, bueno, una de las certificaciones de coaching que hice, que era especialización en neurociencia, hacían como una división de la cabeza donde que según qué parte de tu cerebro es la que está más activa en ese momento, digamos que se activa una personalidad u otra. Para ahora sí ejemplificarlo y simplificarlo, por ejemplo, aquí atrás habitaría nuestro primitivo, nuestra parte más primitiva, que muchas veces se identifica como la niña y el niño interior, y en esta parte de aquí, cuando estás la que está más activa, el córtex prefrontal, aquí está nuestra co-creadora, co-creador. Digamos que la parte más, podemos decirle más consciente, si queremos ponerle una etiqueta, ¿vale? Y de entre medio tenemos un montón de otras personalidades. Claro, ¿qué ocurre? Si yo no soy la gerente, entonces van a ser otras personas y otras circunstancias las que van en cierta manera a, si yo no cojo mi poder, si este fuera mi poder, si yo no soy quien lo cojo, me lo va a coger alguien. Y entonces esa persona me va a decir eso y yo me voy a enfadar. Y la otra persona me va a decir una cosa bonita y entonces yo me voy a sentir bien. Y luego en la otra situación va a haber una situación de estrés y yo otra vez me voy a estar fatal, ¿no? Entonces voy a ir al tum-tum de las personas, de lo que me digan, de lo que no me digan, de lo que hagan, de lo que no hagan y de las circunstancias de la vida. Cuando yo decido, porque al final es una decisión consciente que se toma de yo tomo el poder, luego también digo, mucho cuidado, que eso no significa que yo tomo el poder y de un día para otro ya lo tengo. Yo desde que Toma tomé por la decisión hasta que... fases. Y aparte esto es de por vida, o sea, es Porque como tienes que entrenar a todas esas voces y es el empoderamiento, es un entrenamiento de por vida, ¿no? Exacto, porque además esto es de por vida, porque la cuestión es que no es que llegamos como a una especie de meseta y ya nos podemos poner cómodas. Nosotras que trabajamos en el acompañamiento de personas lo sabemos que encima somos las primeras que más es importante que nos trabajemos a nosotras, porque cuanto nosotras mejor estamos energéticamente, muchísimo mejores terapeutas o coaches somos para nuestros clientes, ¿no?
Entonces, ahí es aún más importante ser esa gerente. Entonces, cuando yo decido ser la gerente, yo me cojo mi poder y digo, no, no quiero ir al tum, sino quiero ser yo. Y claro, para ello, ¿qué necesito? Pues necesito, como una buena gerente, varias cosas. Una de las primeras es conocer muy bien a mis empleados. O sea, sé conocerme muy bien, que es la asignatura más pendiente que tenemos como sociedad. Porque se nos ha Total. educado mucho hacia afuera y muy poco hacia adentro. Y encima aún visto como egoísmo, que sería un poco la contrapartida Eso, del tema de eso, hoy. sí, sí, eso lo vamos a hablar, ¿vale? Sí, sí, Porque sí, eso es un sí. punto que me lo voy a apuntar porque a la que le dices a alguien, no, piensa por ti, conócete a ti, mímate a ti, es como, ya, pero yo no quiero ser egoísta. Y ahí ya Exacto. entraremos en ese punto. Sí, Pero sí, continúo con la gente. es todo un tema eso, sí, porque es cierto, ¿eh? Enseguida confundimos términos. Bueno, la gerencia, ¿vale? Entonces, primer punto, necesito conocer muy bien a mis empleados. ¿Por qué? Porque conociéndoles muy bien es donde voy a saber dónde tiene que estar cada uno porque va a tener, digamos, sus mayores aptitudes en esa área. Yo hay momentos de mi vida en las que necesito a esa rebelde reivindicativa y la activo. Hay momentos de mi vida en la que sale una parte como mucho más, ¿vale? Porque necesito en ese momento poner un límite muy claro. Puede ser desde el amor y puede ser desde el respeto, pero como esa fuerza, ¿vale? Entonces, todas, digamos que todas van a tener siempre también su espacio y su lugar. Entonces es llevar como, de nuevo, como también decía el director de orquesta, pues que sabe, ahora es un buen momento para que entren los vientos, ahora es un buen momento para que entren las cuerdas, pues es un poquito eso, ¿vale? Y lógicamente, entonces, ¿qué vamos a necesitar ahí? Comunicación. La comunicación y la escucha. Me escucho. Y luego comprender. ¿Por qué? Porque todos esos arquetipos tienen un origen. ¿Por qué es mi receta de arquetipos diferente a la tuya o la de cualquiera que nos esté viendo en este momento o en diferido? Pues porque cada una hemos tenido vivencias muy distintas. Claro. Entonces necesito tener también, pues, es comprender ese origen de yo, por ejemplo, entender que yo viví realmente desde la víctima, en cierta manera, durante mucho tiempo. Bueno, en mi caso era víctima salvadora, totalmente, ¿vale? Yo era la salvadora, de hecho en mi casa me llamaban, que te lo comenté el otro día, la Madre Teresa de Calcuta, porque iba como recogiendo, ¿no?, a todas las almas que se sentían perdidas. ¿Por qué? Porque yo en verdad estaba constantemente buscando sanar a mi niña interior, que era mi víctima real. En mi caso, hasta que yo, por ejemplo, no entro en entender que mi víctima, primero, reconocerla, porque yo al haber sufrido abuso sexual en la infancia, y claro, ser un gran secretismo que además en mi caso fue a través de actitudes muy sádicas, ¿no? De describirme terribles torturas de mis hermanos, etcétera, que iba a realizar si yo decía nunca jamás nada y que esto iba a matar a mi madre, en fin. Entonces, eh, nunca fue reconocido, nunca fue validado esa víctima. Entonces, hasta que yo, digamos, no entro en esa comunicación, en esa escucha interna, después de 3 décadas de bloquear las memorias como método de supervivencia, porque tenemos un montón de mecanismos de supervivencia, y quienes estéis aquí y lo estáis viendo, tú también, ¿vale? Prácticamente todos y todas tenemos mecanismos de supervivencia. El mío, uno de ellos, y el muy típico de los niños y niñas abusados sexualmente en la infancia, es el bloqueo. La disociación, que se llama, que es literalmente como me amputo en cierta manera esa parte de mí, la aparto de mí. Entonces, claro, yo Y realmente mi víctima. sobre todo separar, ¿no? Para especificar un poquito, ¿no, Marisa? Que separamos lo que es la parte mental de la parte emocional. Entonces es Sí, como que prácticamente nos salimos del cuerpo. sí, sí, es una manera, digamos que como niña y como niño es la única herramienta que tienes en ese momento. En el momento en el que tú estás siendo abusado y abusada, los niños estamos muchísimo más conectados cuando somos niños. De hecho, nuestra actividad cerebral es totalmente diferente. Las partes que están en ese momento en actividad son totalmente diferentes a las de un adulto. Cosas, por ejemplo, que también muchas veces los adultos no entendemos, y no entendemos a los niños porque realmente no entendemos que un cerebro en desarrollo funciona diferente, ¿no?
Pero entonces es una manera en la que, digamos, tú te escapas literalmente, dejas tu cuerpo como un Sales de ti. muñeco o muñeca de trapo, exacto, te vas de ti y luego vuelves, ¿vale? Yo recuerdo que luego había un baño donde iba y literalmente yo era a través de mirarme al espejo que yo volvía a mi cuerpo, ¿vale? Entonces, esto lo enlazábamos con el tema de la víctima, de que yo primero tuve que, a través de la comunicación y la escucha muy activa interna, primero reconocer y validar a mi víctima y poder entenderla. Y entonces a partir de ahí es donde yo pude realmente sanar, ¿no? El problema era que mientras yo no hacía eso, yo estaba en ese lugar de salvadora, ¿no? A veces de... Y tenía también esa parte de víctima, porque claro, mi energía había sido de víctima todo el tiempo. Entonces Claro, eso, aunque te lo es, olvides, sigue on repeat. claro, es que aquí me gustaría introducir el triángulo de Karman, que se utiliza mucho en constelaciones, Mm, que es, es un triángulo, ¿no? Que pasamos de víctima, salvador, perpetrador, víctima, salvador, perpetrador, ¿vale? Y es un triángulo vicioso muy común, o sea, sí, a todos nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la víctima, nosotros decimos en constelaciones, estar en el lugar de la víctima es muy peligroso porque entras inmediatamente en manipulación. Porque en realidad aquí vamos a intentar separar, por ejemplo, tú has sido víctima y eso está claro y muchas personas han sido víctimas de sucesos. Eso no lo negamos en absoluto, es así. Ahora, otra cosa es el victimismo, ¿no? El quedarse en ese rol de víctima que lo que va a hacer, por lo menos se observa mucho en constelaciones, esa manipulación y por lo tanto va a buscar venganza. Y ahí es cuando se pasa al lado del perpetrador, o sea, ahí con el rol de manipulación, que esa manipulación puede ser pasiva o activa, igual que en el caso de la víctima puede ser una víctima sumisa o una víctima rebelde, mm, ¿vale? Son las mismas caras son las dos caras de la misma moneda. Y de ahí también la víctima es muy fácil pasarse al rol de salvadora porque es ese salirte del cuerpo y es como yo no quiero sentir lo que sucede en mí, estoy pendiente del otro. exacto, exacto. Y entonces Es vas de salvadora, pero para no enfrentarte a ti mismo, efectivamente, efectivamente. porque es más fácil poner el foco en el otro que sentir tu dolor. Es Y así, ¿no? ahí has También resumido de cómo vivimos realmente. claro, tú también lo has Eh, experimentado, ¿no, Marisa? claro, claro, totalmente. Aparte, he experimentado todas esas facetas de lo que nombras. Desde la parte, digamos, porque de la cuestión es que aunque yo había sido víctima, o sea, víctima, digamos, real o lo que bueno, todos como podemos decir, sí, claro, ¿no? Ahí lo podemos entender. Pero la cuestión era que yo no era consciente. Recordemos que yo hice ese bloqueo. Pero es lo que yo digo muchas veces cuando dicen la frase de corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo digo, ay, qué gran mentira. ¿Por qué? Porque lo he experimentado en mí. Yo no tenía recuerdos, yo había olvidado, había bloqueado todo eso. Pero mi energía de víctima estaba ahí y seguía ahí. Y siguió siendo durante décadas muy potente. Yo todavía recuerdo una conversación con uno de mis hermanos, y ahí yo ya tendría 32 o 33 años, y me acuerdo que mi hermana me dijo, es que no me puedo creer que esté Thor ahí con su martillo lanzándote maldiciones, decía, porque es que parece mentira, ¿no? Las cosas que te pasan. Era como Claro, la claro, típica gafe, ¿no? claro, pero ¿qué ocurre? Que cuando tú estás en el rol de víctima y no sales de ahí porque no eres consciente o porque no quieres, o sea, da igual, ¿no? Lo que vas a atraer es a perpetradores para tú Claro, seguir ahí, claro, claro. ¿no? O sea, conocemos, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿no? Sobre todo mujeres, ¿no? Donde son maltratadas en una relación. Y ves que están en una relación, las maltratan físicamente o verbalmente, da igual, ¿no? Maltrato psicológico, da igual uno de los dos. Salen de esa relación fatal, entran en una nueva relación y vuelven a ser abusadas. Mm, Y es porque si tú no eres consciente,
hasta que, es como por ejemplo a nivel sistémico, porque de hecho ese abuso no es solo tuyo, sino que viene de generación en generación. Sí. Entonces, se va a mostrar hasta que alguien lo vea, lo Mm, reconozca, que es la parte que tú has dicho. Lo primero de todo es reconocer que eso ha sido así, a sentir que eso es así, que te ha pasado, pero luego es actuar, o sea, salirte de esa posición de víctima. sí. Para Porque mí si la... no, lo vas a seguir Perdón. atrayendo. Porque hasta que no, una de las cosas que dijiste súper interesante, ¿no? Es una frecuencia, es una de las frecuencias más bajas. Si tú Sí, estás en esa frecuencia, vas a atraer a aquello que mantiene ese estado de víctima. De exacto. manera inconsciente, por supuesto. Sí, sí, aquí queremos ser muy cuidadosas porque sabemos que estos temas pueden hacer saltarte, digamos, en plan las alarmas. Pero la cuestión es que realmente, en mi experiencia y en la experiencia de acompañar a otras personas, y lógicamente la vida me ha traído también como clientes pues, personas que han sufrido abuso, entonces, y es la experiencia de las demás personas también. La cuestión es que cuando la víctima, cuando hemos sido víctimas de algo o nos sentimos víctimas de algo, eh, vale, aceptamos víctima y aceptamos las heridas y aceptamos que eso pasó. Pero la cuestión es que siempre, siempre tenemos la responsabilidad, nosotras, o sea, cada uno, cada persona, de sanar. Porque si yo no sano mis heridas, voy a sangrar encima de aquellos que nunca jamás me las hicieron. Por ejemplo, pues, ¿qué pasa muchas veces? Lo que tú decías, yo en mi caso, perfil de víctima, ¿vale? Lanzándome hacia la salvadora para lo que, pues, en verdad estaba reviviendo siempre el me salgo de mi cuerpo para estar en otro, intentando salvar para no sentir yo lo mío, ¿no? Y luego entonces, ¿dónde pasé a perpetradora? Cuando me convertí en madre. Claro. Porque ahí de repente yo me encuentro con, ahora entendí la Laura Goodman con su encuentro de las sombras, pero vamos, a lo bestia en ese momento, ¿no? Porque claro, era, mientras yo había podido mantener mis máscaras, había podido mantener, como decimos, el tipo, el rol, ¿no? El personaje, como lo queramos llamar. Pero cuando eres madre y te rompe de esas maneras y te tienes de repente un ser del que eres responsable las 24 horas del día, de cierta manera, como los 7 días a la semana, que exige, del que no te puedes esconder, del que no puedes poner ninguna máscara, del que no puedes poner ningún personaje, yo de repente me encontré con una faceta de mí que dije, oh, ¿y esto de dónde sale? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta loca que se pone en histérica, verdad? ¿No? Que me ponía a gritar de la desesperación que sentía porque era como querer huir de mi propio cuerpo. Claro. Entonces, la cuestión es que eso va a pasar, lo queramos ver, no lo queramos ver, lo queramos aceptar, no lo queramos aceptar, es como lo de, bueno, yo no quiero que el sol salga, vale, de acuerdo, Tú pues misma. tú misma, exacto, va a seguir pasando, ¿no? Entonces, si hay algo Claro, con lo que me eso, gustaría, claro, perdona Laura, solo una esta cosita, parte. Sí, ay, sí, sí, no, voy a decir esta una parte, frase. vamos a insistir ahí, ¿no? Pero ¿por qué Sí, pasa, no? Porque cuando tú no sales de ese rol de víctima y no te enfrentas a esa situación y continúas en esa víctima, es lo que hablamos de que vas a buscar venganza de manera inconsciente, te mm, vas a pasar ese rol de perpetrador y ¿qué ocurre? A nivel sistémico también. Todas las necesidades que no han sido cubiertas por mamá y papá, o sea, encima cuando tú has sido víctima, que además cuando has sido víctima de pequeña, sientes un gran abandono de mamá y de papá, porque totalmente. no te han ayudado, ¿no? No te han sacado Mm, de esa situación. Entonces, si no consigues sanar ese vínculo de mamá y papá, ¿tú qué haces? Que tú vas en ese rol de víctima, que además en constelaciones lo asociamos al rol de niño, ¿no? Al estado niño, no al rol de niño, sino al estado niño. Tenemos el estado niño, el estado adulto centrado y el estado padre, que es, digamos, a la persona que tú has imitado cuando eras pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú en ese estado niño, o sea, te conviertes en mamá y tú en esas situaciones de estrés, en realidad estás buscando todavía a mamá y a papá. Como no lo has recibido
de aquí, de, digamos nosotros verticalmente, desde arriba, lo vas a buscar en tus hijos. O sea, como te pones en el rol, el estado víctima es de exigir. Es que yo soy víctima, es que me tienes que dar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que hacemos a los niños. Sí, sí, Es sí, que me sí, sí. tienes que dar. Entonces, ahí, si no, lo que tú dices, si no vamos a ese estado niña y nos damos cuenta de que no le podemos exigir a nuestros hijos, sino que hay que reparar ese vínculo de mamá y papá y esas heridas, por supuesto, pues lo vas a seguir perpetuando. Sí. Porque en realidad no has hecho nada. En el rol de salvadora has puesto ahí otra máscara y además la víctima, ¿qué pasa? Se pasa perpetrador a salvador, se cambia de lugar y se pone por encima del otro, porque ese es el rol de salvador. Y me encantó el otro día, que anda que he estado ahí, cuando me comentaste la palabra humildad. Y me resonó tanto con el rol de salvadora, porque claro, vas de salvadora, o sea, tú quieres salirte de esa posición donde te has sentido más pequeño y te quieres poner en el rol de salvadora para sentirte ¿cómo se dice? En lo real, Uy, más para. grande. Sí, A ver, ahora no me sale. también me ha quedado Bueno, enganchada la palabra. bueno, la cuestión, que te pones en el rol de salvador y ahí lo que haces es perder la humildad, ¿no? Porque te sientes más grande. Y entonces la vida te va a seguir dando eso que tú comentabas que decía tu hermano. ¿Por qué? Por dos motivos. Por un lado, porque sigues en ese rol de víctima y por lo tanto vas a seguir atrayendo las situaciones para salir de ahí. Y si te pones en el rol de salvador, la vida te va a decir, Ponte en tu sitio. ponte en tu sitio. Exacto. Que para Dios ya está ocupado. El rol de Dios ya está ocupado. Entonces, en el momento que nos ponemos en ese rol de salvadora, nos falta la humildad y se nos ponen situaciones en la vida para que bajemos a nuestro, para que estemos en nuestro nivel, en ese rol de centrado, de no, de ni una cosa ni, o sea, de unir todos esos personajes y estar en el rol del centro, que sí es el que actúa. Sí. Y se hace responsable de su vida. Que no es lo mismo la responsabilidad en una situación víctima-perpetrador, cada uno que asuma su parte. Pero lo que está claro es que luego no podemos ir de víctimas echándole las culpas a los demás, sino que si te estás centrado, tú te haces responsable de ti mismo. Eso quería Exacto. poner. No, no, sí, sí, es que es tal cual. Aparte, la cuestión creo que la frase que quería decir antes era la de que si no, estamos realmente, la niña interna o el niño interno está viviendo en el pasado. Está Exacto. mirando hacia atrás, mirando a papá y a mamá y exigiendo todavía lo que no le dieron. Y la cuestión es que sí, en ese momento sí fuimos la víctima, ¿vale? Entre comillas, ¿por qué? Porque papá y mamá también fueron víctimas. Al final, que si queremos verlo así, todos o todas hemos sido víctimas. Sí. Entonces, empezando ya de por ahí, no hay culpables. Aquí cada uno y cada uno lo ha hecho lo mejor que ha podido y sabido con lo que tenía y sabía en cada momento. Entonces, mire, volvamos siempre a ese centro, ¿no? Y si no, cuando estamos en esa víctima, pues eso, el niño o la niña está como diciendo, es que tú no me diste esto, tú no me diste lo otro, etcétera. Y claro, de repente, pues en mi caso, ¿no? Yo había camuflado todo eso con esa salvadora, como tú bien dices, que al final es de forma inconsciente, aunque tú lo hagas con toda la buena voluntad, es algo que me ha gustado mucho, ¿no? De decir, es que en verdad tú te estás poniendo por encima del otro, ¿no? En plan, que es un poco cuando la frase está bien intencionada que decimos es que tú lo que tendrías que hacer es tal, ¿no? Pero decimos, y luego dices, vale, seguro que hay muy buena intención y todo lo que tú quieras, pero la pregunta es, ¿yo te he preguntado tu opinión? ¿Yo te he dicho lo que tú crees que yo tengo que hacer? No, pues entonces no me lo digas, ¿no? O sea, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho, porque es eso, nos es muy fácil el estar apuntando y diciendo es que tú tendrías, es que yo tendría. Y siempre digo yo, cuando estás apuntando hacia ahí, tienes 3 deditos apuntándote a ti. Ocupémonos de estos 3 deditos.
Ujú. Y en mi caso la maternidad fue realmente el gran regalo. Ya antes incluso ciertas roturas, la vida lo que fue haciendo fue rompiéndome, como le pasa a muchas personas que luego cuando hablan de conectar con el despertar y todo eso. Muchas gracias por esos likes, de verdad se agradecen porque así sabemos que estáis con nosotras. Y entonces digamos que ese momento en el que todo lo que decía yo al principio, ¿no? De cuando parece que la vida te está dando golpes, abrámonos, o sea, si estáis aquí, pues te pido simplemente que te abras a esa posibilidad de, oye, ¿y si en verdad me está cuidando? Porque yo el golpe más fuerte, uno de los más fuertes, fue cuando me mandó literalmente al hospital eh, y llegué tan destrozada, casi destrozando a toda la familia que tenía detrás, un hijo ya encerrado en su mutismo del nivel de estrés con el que yo estaba. Eh, me costaba muchísimo estar presente, todas esas cosas, ¿no? Y luego, claro, nos creemos las excusas, no es que no tengo tiempo. Y ahí vamos justificándonos, ¿no? Cuando realmente eso es la superficie. Dentro aquí hay todo un iceberg por explorar, ¿no? Y entonces cuando a mí me rompe y me lleva al hospital y me acuerdo que salí del hospital y estaba me dieron el alta después de que el doctor me echara la bronca del siglo, diciéndome que casi me quedo por el camino, que igual en 10 yo hubiera sido 10 años más mayor, que él ya no estaría hablando conmigo, que tenía que cambiar radicalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo de salir de allí y mirar el cielo y ponerme a llorar. ¿Y sabes por qué me puse a llorar? Porque me di cuenta de que no recordaba la última vez que yo conscientemente había levantado la mirada al cielo para mirar el cielo, mirar las nubes. De las prisas, el tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, madre trabajadora, intento trabajar como si no tuviera hijos, Madre intento criar, sacrificada. claro, intento criar como si no tuviera un trabajo. ¿Vale? La madre sacrificada. Yo recuerdo llorar, porque llorar desesperación de decir, aparte me acuerdo que es que hasta ya sentía vergüenza, pero es que ya hasta me daba igual, ¿sabes? Estaba tan rota en ese momento y entonces me acuerdo que estaba allí yo en la puerta del hospital, ahí cayéndome las lágrimas. Yo dije, ¿qué he hecho yo mal? ¿Cuánto me identifico, Claudia? Te abrazo desde aquí. Y yo decía, ¿y qué he hecho yo mal? Pero si en teoría lo he hecho todo bien, como me han dicho que se tiene que hacer. En mi casa el código era trabaja duro, hay que sacrificarse, si no, no se consiguen las cosas, ¿no? Y encima, claro, los códigos esos se van retroalimentando totalmente. Y encima si eres mujer ya, el nivel de exigencia, ahí toma para arriba, ¿no? Entonces, claro, era como, ¿qué he hecho yo mal? Y yo sintiendo pues esta enorme pena, ¿no? Por mí misma. Y lo veo ahora y, bueno, y tengo muchísima compasión por la mujer que fui, le tengo un reconocimiento enorme porque lo que ha cruzado esta mujer, bueno, la niña, la adolescente, mi mujer joven, lo que han cruzado ellas, no se lo deseo para nadie. Al mismo tiempo, yo no sería la persona que soy ni podría facilitar los procesos que facilito a mis clientes si no fuera por toda esta experiencia de vida. Y ahora lo miro atrás y digo, qué regalazo, qué regalazo me hizo la vida, me hizo el universo, me hizo mi alma, me hizo el espíritu, a quien queramos ponerle, y literalmente rompiéndome de tal manera que ya no me quedó la posibilidad de intentar aguantar otra vez la máscara, porque yo me rompía, pero intentaba ponerme la máscara otra vez rápidamente, no porque era mi modus operandi. Entonces, qué regalo cuando la vida te rompe. Así que sí que invito, si alguien se siente víctima, permite romperte y a ver qué hay detrás, qué necesita esa víctima. Porque al final muchas veces esa víctima lo que necesita es que tú, la gerente, o como tú decías, el padre, ¿no? Desde las constelaciones, te des a ti misma lo que tú necesitaste, lo que esa víctima necesitó y no recibió. En mi caso, mi víctima no había recibido reconocimiento, no había recibido validación, no había sido jamás escuchada, nunca jamás pudo expresar su rabia, su asco, su ira, su dolor profundo, la desconexión con su cuerpo. Pues tuve yo que ser esa madre y ese padre hacia mí misma. Y eso fue lo que sanó a mi víctima.
y lo que realmente es lo que para mí es la palabra empoderarse, ¿no? Que lo que volvíamos a lo de antes es recuperar yo mi poder. Totalmente, y ahí es lo que enlazamos esa parte de víctima con lo que hemos dicho del sacrificio, ¿no? Porque en realidad la mayoría de personas sacrificadas, que además lo vemos bien en la sociedad, es todo lo contrario, porque son ese rol de víctima, ese estado niño, que lo que a través del sacrificio lo que está intentando es reclamar esa atención que no ha tenido. Exacto. O sea Claro. que cuando vamos de sacrificadas, de que lo hago todo, como tú dices, ¿no? Madre, trabajadora, esposa, amiga, no sé qué, bueno, todos los roles, superwoman, ¿no? Y está tan bien visto y tan premiado por la sociedad hoy en día, lo que hace es mantenernos en ese rol de víctima. Total. Yo me acuerdo que me asusté un día cuando, aparte fue hace nada, fue hace un año o dos creo, que fue una publicidad que era más, creo, del Corte Inglés, y era por el Día de la Madre, decía, y ponía, era como 90% sacrificada o algo así. Como algo positivo, ¿sabes? Y a Claro, mí claro. me entraban todos los males de decir, por favor, dejemos de alimentar eso, porque luego pasan dos cosas. Una, ¿cuál es la contrapartida de tanto sacrificio? El resentimiento. El resentimiento de que yo estoy vacía, porque estoy dando y dando y dando y dando. ¿Y a mí quién me da? ¿Vale? Y porque luego encima no recibes el reconocimiento que tú quieres, esperas. ¿Por qué? Porque no te lo estás dando tú. Entonces, como no te lo estás dando tú, no lo vas a recibir. Es así de sencillo, ¿vale? Y pensar en el merecimiento de uno, sí. Sí, el tema del merecimiento, bueno, aprovecho para meter aquí porque va sobre ese tema. A quien le pueda interesar, voy a ofrecer un reto gratuito a partir del 22 de agosto, donde vamos precisamente a trabajar esos códigos de merecimiento y abundancia para literalmente reprogramarnos hacia ello. ¿Por qué? Porque la mayoría tenemos una programación totalmente errónea que al revés nos aleja del merecimiento, de la abundancia, del placer, del gozo, etcétera. Porque los códigos antiguos, digamos, del viejo paradigma, son códigos de sufrimiento, pues eso, de sacrificarse, de dolor, de que hay que pasarlo mal y que la vida son solo pequeños momentos y todo lo demás es una mierda, ¿no? Hablando así mal y pronto. Bueno, pues no. Entonces, Pues ya sabéis, en el perfil de Marisa, Marisa Ruiz Coach, la podéis encontrar y podéis encontrar ese reto que seguro que será maravilloso. Recordemos que empieza el 22 de agosto, así que seguir a Marisa. muchas Mira, y gracias, aquí bonita. Rusé nos dice, y si no lo hago me siento culpable. Claro, la culpa, La ¿vale? culpa. La culpa, en constelaciones también decimos que la culpa solo pertenece al estado niño. Solo los niños se sienten culpables. Si tú eres un adulto centrado, no hay lugar a culpa, solo hay lugar a responsabilidad. Así que aquí entramos también en el tema que hablábamos de salir de ese sacrificio, de salir de la culpa para salir de ese rol, de ese estado niño o niña, o rol víctima, que es lo mismo, adquirir la responsabilidad y por lo tanto entrar en acción, que no es lo mismo, y aquí vamos a entrar, que ser egoísta, porque la gente clasifica enseguida decir, es que si no te sacrificas no te sientes culpable de ser egoísta. Es que no tiene nada que ver. El egoísmo, mira, lo he buscado en el diccionario. Digo, voy a buscar el significado del egoísmo es cuando uno hace algo para sí mismo haciendo daño a los demás. Pero además, ¿tú qué te crees? Tú no le puedes hacer daño a alguien si el otro no quiere. O sea que estamos otra vez en esa postura de que nos pensamos dioses, ¿no? Sí. ¿Cuántas conversaciones es que si no le doy, si no invito a todo el mundo el domingo a comer a casa, la gente se enfada y no sé qué, y se siente culpable, y culpa. Pero todo eso es por qué, desde qué lugar lo estás haciendo. En realidad estás invitando a todo el mundo el domingo a casa, ¿para qué? Para que te reconozcan y te digan qué bien que lo has hecho. O sea, no lo estás haciendo desde el centramiento. Yo hago sin esperar nada. En la víctima, como decíamos, en ese estado ya disociado de fuera de la situación que pasó, volvemos a repetir. Pues lo que hace es estar en ese rol de
sigo buscando el reconocimiento de los demás. Por lo tanto, voy a hacer cosas para que me reconozcan. Y si no lo hago, me siento culpable. ¿Por qué? Porque estoy en el estado niña. Mm. Y A si mí, no, perdón, sé sí. poner límites, o que no es un tema de poner límites, sino de hablar con claridad de qué es lo que tú quieres. Es lo que tú quieres. La necesidad de afecto, aquí alguien también nos comenta, ¿no, Marisa Perbat? Sí, La necesidad de afecto, como saber cuando se pide desde la víctima o desde el equilibrio de recibir algo recíproco. Bueno, pero es que el recibir recíproco, en realidad no existe. O sea, a nivel sistémico no existe. Tú das. A ver, aquí, por ejemplo, me gustaría explicar, y ahora tú, Marisa, desde tu sí, sí, punto de sí. vista nos explicas, ¿no? A nivel sistémico, ¿vale? El dar y el recibir, pues, por una parte, el orden vertical, y es que, por ejemplo, los padres dan y los hijos reciben. Así que nosotros como hijos, todos somos hijos, recibimos de los padres y no tenemos que devolver hacia arriba, sino tenemos que devolver a la sociedad. Y nosotros como padres damos a nuestros hijos y nuestros hijos no tienen la obligación ni la responsabilidad ni nada de devolver. A nivel horizontal, entre hermanos, entre compañeros de trabajo de la misma categoría, etcétera, aquí sí que puede haber un intercambio entre dar y recibir. Pero cuando yo doy, esperando, o sea, en esta pregunta ya estás desde la víctima. Cuando tú das esperando algo recíproco, ya no estás dando por dar. Estás dando esperando algo a cambio. Así es en la sistémica. Ahora tú, Marisa, desde tu punto de vista. Bueno, ahí, claro, es que realmente es una pregunta que da para mucho, ¿vale? Entonces, primera, lógicamente, la necesidad de afecto efectivamente es una necesidad. Somos animales y somos animales sociales y tenemos una biología en la que necesitamos. Ahí, por ejemplo, yo invitaría a hacer un test que se llama el test de, espera que se lo tengo que traducir en español, de los lenguajes del amor, ¿vale? Los lenguajes del amor, y es que habla de que hay como 5 lenguajes del amor principales y que entonces de esas formas, digamos que cada persona pues se le expresa el amor de una forma o de otra, ¿no? O que lo siente como más. Hay quienes más pues de pequeños detalles, hay quienes más a través del contacto físico. Entonces ahí, por ejemplo, ya sería mucho de parte hacia ti del autoconocimiento, de conocerte. Y luego normalmente un signo muy, para mí, que me está siempre ayudando personalmente y a mis clientes también, es la energía que yo estoy sintiendo. O sea, si yo siento una energía como reactiva, alarma, seguramente estoy con esto activado, con el niño, la niña o la víctima, como lo queramos ver, ¿vale? Cuando yo lo estoy sintiendo desde una energía más bien de calma y de decir, a ver, pues imagínate, no llevas todo el día que no me... Antes de hecho, ha venido mi hijo y literalmente me ha dicho, porque mi hijo del lenguaje del amor es físico, ¿vale? O sea, es una cosa bonito, maravilloso. Y entonces viene y me dice, mamá, llevas mucho rato sin darme un beso y un abrazo. ¿Vale? Eso para mí es empoderamiento. ¿Por qué? Porque no se espera a estar enfadado y venir desde la reactivo, ¿no? De pegarme un ramalazo, que a veces hacemos eso los adultos, ¿no? En lugar de decir en el momento eso que en verdad nos ha picado o la necesidad que ya hemos tenido, ¿vale? En lugar de hacerlo, nos vamos como enfadando, ¿no? Y a lo mejor luego el otro te dice, dame un vaso de agua y tú... Pues, ¿a qué viene eso, no? Y en verdad es porque ha habido algo más profundo. Entonces esa energía reactiva normalmente ya te está también indicando desde qué lugar está viniendo. Esos serían mis dos consejos. Ese autoconocimiento, ese conocerte tú bien de cómo para ti necesitas que se exprese de mejor forma el amor. ¿Por qué? Porque si tú lo sabes, lo puedes verbalizar. Mira, es que esto para Claro. mí es importante. Y ya podemos tener esa conversación abierta. Desde el adulto al adulto. Ahí. Desde nos encontramos. Claro, es cuando tú reconoces tus, o sea, primero que el amor o ¿no? El saber, el afecto, ¿no? Pues primero que uno te lo das a ti mismo, ¿no? Y segundo, que puedas pedirlo, ¿no? Aunque nos suene extraño, pero tal cual como dice.
tu hijo, mi hija también lo hace, ¿no? Pide lo que necesita, necesito un abrazo. Me dice, mamá, necesito un abrazo. Y ya es adolescente. Pero pide lo que necesita, porque a veces es eso, tú no puedes estar pensando qué quiere el otro todo el rato. Es que Que eso es nos... lo que queremos, es que nosotros pensamos Sí, que el otro tiene que saber lo que yo necesito. exacto. Tenemos la bola mágica, ojo. Sí, sí, y además vamos exigiendo y luego nos juntamos con otras personas en plan, porque tú te crees, es que me dijo y no, ¿verdad que tú no habrías hecho eso? Y así nos justificamos más, ¿no? ¿Verdad que tú no habrías hecho eso? La otra persona, como lo que busca es conectar conmigo, contigo, sí, 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 claro, claro, claro. ¿No? Y ahí nos vamos retroalimentando. La comunicación, ¿vale? Eso es donde es como esa es una de mis zonas de experto y que me encanta porque el tema de la comunicación, que sepamos que como sociedad todavía comunicamos sobre todo de forma violenta, lo que se denomina la comunicación violenta. Y entendemos muy bien la comunicación violenta cuando hablamos de gritos, de insultos, eso lo tenemos claro. Pero es que la comunicación violenta es mucho más sutil. Juzgar es comunicación violenta. Criticar es comunicación violenta. Sermonear es comunicación violenta. Frases del tipo es que tú lo que tienes que hacer sin que la otra persona te haya preguntado su opinión es comunicación violenta. ¿Vale? Entonces, esa ya, digamos, también es una asignatura pendiente como sociedad. Y hay un puntito que quería hacer con respecto al egoísmo, porque por lo menos a mis clientes esta pequeña explicación les ayuda mucho para distinguir, sobre todo para que la persona que ha escrito que a veces se sentía como egoísta y culpable si no hacía ciertas cosas. Mira, el egoísmo o el narcisismo también, lo que es que yo antepongo mis deseos a las necesidades de los demás, del entorno. El amor propio, de lo que estamos hablando aquí, es cuando yo antepongo mis necesidades ante los deseos del otro. Creo que si os dais cuenta hay una sutil pero gran diferencia entre uno y otro. La cuestión es que cuando yo estoy yo ocupándome de mis necesidades, me estoy responsabilizando y luego no le voy a estar pidiendo a través de resentimiento y acciones reactivas, les voy a estar pidiendo al entorno que me dé lo que yo no me estoy dando. Me responsabilizo, eso para mí es el poder, es ser esa gerente. Yo me doy a mí. Y entonces, ¿qué ocurre? A mí me hay una frase en inglés que me encanta, que es la de fill your own cup first, que se dice, que es rellena primero tu propia taza. Y a mí lo que me gusta decir es, cuando rellenas tu propia taza, ¿sabes lo que pasa? Pasa algo mágico. Sobre todo para quienes estéis aquí o las que estéis escuchando, ya sea ahora o en diferido, y que os sintáis identificadas con ese rol de víctima o de sacrificada, ¿no? O de sentiros egoístas si o, por ejemplo, anteponéis vuestro cuidado a lavar la ropa, por ejemplo, ¿vale? Quiero que os quedéis con esta imagen. Cuando tú estás dándote a ti tus necesidades, o sea, llenando tu taza primero, pasa algo mágico y es que esa taza se llena y empieza a rebosar. Y cuando rebosa, entonces a ti no te cuesta nada dar, porque estás repleta, estás llena. Yo el nivel de apertura a dar y recibir amor de mis hijos, de mi pareja, de mis clientes, de mis amistades, de mi familia, al nivel al que yo estoy ahora, no he estado jamás en mi vida, ni de lejos. Y es precisamente porque no estoy siendo egoísta, aunque para cierta parte de la sociedad pueda ser, sino que estoy realmente recuperando mi poder y entonces de esa forma ayudo a que los demás también estén en su lugar y recuperen el suyo. Y la mosca. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Es que lo que has dicho de estar lleno o vacío, entender que la víctima intenta dar desde el vacío. Claro. Entonces, cuando intentamos dar desde el vacío, es cuando viene ese sacrificio, porque no lo haces desde como tú dices, desde estoy llena y entonces puedo dar. No, lo hago desde estoy vacía y por lo tanto me tengo que sacrificar para poder dar. Exacto. Y eso es lo que está bien visto. Y no, se trata de dar. Es lo mismo, el ejemplo que tú has puesto, es lo mismo que en los aviones, ¿no? Siempre nos recalcan. Primero, ponte tú, si vas con un niño, siempre te dicen, no, ponte tú el chaleco
el salvavidas, y entonces ayuda, y ponte tú la máscara y entonces ayuda al otro. Pero si tú no te lo pones, no puedes tampoco ni dar, ni salvar, ni nada de nada. Entonces Exacto, es esto, primero date a ti para luego poder dar a los demás. efectivamente. Y ahí es cuando damos tanto desde ese vacío, es cuando ya nos quemamos, es cuando entramos en depresión, es cuando entramos en ansiedad, es cuando ya no podemos más. Y entonces, claro, se crea ese círculo vicioso que hemos dicho de víctimas, salvador, perpetrador, porque pasamos a la exigencia, pasamos a que los otros no nos soportan, a que ahuyentamos a las personas de nuestro alrededor y pasa el efecto justo contrario de lo que queremos. O sea, en realidad, cuando esa víctima busca amor, puede llegar a ahuyentar Claro, a los otros, porque no lo hace desde esa posición de primero me lleno yo y entonces me complemento, sino intento suplir un vacío exigiéndole al otro. exacto. Yo ahí siempre doy la imagen de que es verlo como un saco que tiene el agujero dentro. Entonces yo puedo pedir al exterior que me esté llenando y que me esté llenando, pero va a ser siempre de muy corto espacio, porque enseguida se va a ir vaciando porque el agujero está por dentro, lo tengo que remendar yo. Si no, absolutamente, si no, es que no da igual. Y lo digo, y esto lo digo con mucho conocimiento de causa de décadas de haber habitado ese lugar. Y a modo de resumen diría que quizás es bueno que aceptemos que hemos aprendido, la enorme mayoría de lo que hemos aprendido es erróneo realmente. O sea, que aceptemos eso, porque entonces nos será más fácil quizás cuestionar nuestros pensamientos y lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque si no nos lo creemos tanto, que nos creemos que eso es la realidad, cuando realmente si yo te hubiera cogido de bebé y te hubiera puesto en entornos muy distintos, tú hubieras generado pensamientos muy distintos y circunstancias muy distintas que te hubieran hecho desarrollar personalidades muy distintas. A mí, si no me hubiera pasado lo que me pasó, pues seguramente sería una persona bastante diferente a la que soy en este momento. Entonces, atrevámonos a cuestionarnos y pasito y hacer paso a paso. Hoy por hoy nuestros padres no tenían lo que tenemos nosotras. Hoy por hoy tienes muchísimo al alcance, desde gratis hasta pasando por pagando, desde cursos, desde libros, desde vídeos de YouTube. Vamos, y es que Desde es, sentarte a es meditar y hablar ponerse. contigo misma. Exacto. Qué bueno, Marisa. Pues yo creo que hemos dejado claro a todos este tema, ¿no? Todo este círculo que hemos hablado, ¿no? Desde el sacrificio, la víctima, que era el tema de hoy, cómo pasas por el rol de salvadora, el tema del egoísmo, cómo darte a ti primero para poder dar a los demás, empoderarnos, entrar en la acción, estar en el estado adulto, escuchar a esa niña, Sí, atenderla, pero desde la posición de adultas que somos ahora, exacto. que podemos cubrir las necesidades de esa niña herida que todos llevamos dentro. Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, lo podemos dar, no tiene por qué ser con el trauma, digamos, que he tenido yo, o sea, quiero decir, que No, pues, nadie se piense que por eso su niña no tiene heridas, no, no, todas todas, somos heridas, todas tenemos a esa niña herida por diferentes circunstancias, pero ahí está. Así que de nosotras depende, como adultas, de escuchar a esa niña herida, de sanarla y de poder actuar desde nuestro estado adulto con responsabilidad, sin entrar en la manipulación que utiliza la víctima. exacto, exacto. Muy bien, pues como sabéis, si queréis saber más, Marisa, aquí está su perfil, seguidla. Recordad que tiene un reto gratuito el 22 de agosto, así que la podéis seguir y mirar ese reto que seguro que es fantástico. Y bueno, muchísimas gracias, Marisa, por estar aquí, por esta charla tan amena. Gracias también a todos los que nos habéis comentado, a los que habéis estado aquí, a los que nos vais a ver en diferido.
Y bueno, pues nada, lo dejamos así y quizás para la siguiente charla, si nos queréis sugerir más temas, aquí estamos encantadas de hablar de todos estos temas emocionales desde las diferentes perspectivas, ¿no? Marisa, desde la Sí, neurociencia, su experiencia, todo el tema psicosomático también. Hoy no hemos hablado del cuerpo y de todas las memorias del cuerpo, eso lo dejamos para otro día. es que hay un montón Y de cosas, sí, ¿verdad? y ya sabéis, yo desde la sistémica, que alguien dice que yo quiero constelar, pues nada, te pones en contacto conmigo, Maggie, y damos una cita para constelar, que hay muchos temas y la energía está muy propicia para soltar esas fidelidades aprendidas y, Exacto, y continuar con nuestro camino de verdad. Pues nada, efectivamente. muchas gracias y ya Gracias. cortamos. Quede grabado para que lo podáis volver a ver si os apetece. Y nada, también para que los que nos vean en diferido. Muchas gracias, muchos besos. Gracias, Laura, por la invitación. Un placer y gracias a todas. Muy bien.